En cuestión de días, una región entera fue sacudida por un conflicto inesperado, cambiando la historia y las relaciones de poder en el mundo árabe para siempre. Todo comenzó con una invasión relámpago, un país aparentemente invencible y una coalición internacional decidida a restablecer el equilibrio. A partir de ahí, cada maniobra, cada bombardeo y cada alianza formaron parte de una estrategia calculada que utilizó la tecnología más avanzada y un despliegue masivo de fuerza para desmantelar un ejército en solo 100 horas. Pero ¿qué motivaciones se ocultaban tras esta intervención militar? ¿Cuáles fueron las tácticas, las armas y las decisiones que definieron este conflicto? Número 1. Invasión de Kuwait. La madrugada del 2 de agosto de 1990 fue testigo de un acontecimiento que resonaría a nivel mundial. Irak, bajo el liderazgo de Saddam Hussein, lanzó una invasión sorpresa contra su vecino Kuwait. Las tensiones ya estaban en aumento debido a disputas territoriales y a las acusaciones de Saddam sobre que Kuwait extraía petróleo de campos compartidos en la frontera de ambos países, supuestamente perjudicando los recursos iraquíes. Pero pocos esperaban que Irak tomara un paso tan drástico, desatando una ofensiva a gran escala con el objetivo de anexar a Kuwait y convertirlo en parte de su territorio. Las fuerzas iraquíes se movieron rápidamente y en cuestión de horas tomaron control de puntos estratégicos y centros de poder en Kuwait. La invasión fue planificada con detalle y las tropas iraquíes avanzaron en tierra apoyadas por fuerzas aéreas que dominaron el espacio kuwaití desde el inicio. Para la población de Kuwait, el amanecer trajo la sorpresa de ver soldados extranjeros en las calles, con el gobierno kuwaití obligado a tomar refugio en el exilio. Las fuerzas militares kuwaitíes, aunque valientes, no contaban con la preparación ni los recursos para detener un ejército tan grande y organizado como el de Irak. A nivel internacional, la invasión provocó un rechazo inmediato. Naciones de todo el mundo se unieron en condena y rápidamente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convocó reuniones de emergencia para tratar el conflicto. Ese mismo día, el Consejo emitió la Resolución 660, una declaración de firme condena a la invasión iraquí, exigiendo la retirada inmediata e incondicional de las tropas de Saddam Hussein del territorio kuwaití. Las tensiones se intensificaron, y mientras algunos países buscaban vías diplomáticas, el Consejo de Seguridad comenzó a analizar medidas de fuerza en caso de que Irak no cumpliera con sus demandas. A nivel estratégico, Saddam Hussein esperaba obtener control de los recursos petroleros de Kuwait, fortalecer su posición en la región y enviar un mensaje a sus vecinos sobre el poder de Irak. Sin embargo, su decisión de invadir resultó ser un grave error de cálculo. En lugar de disuadir a las naciones vecinas, logró unificar a la comunidad internacional en su contra, creando un consenso sobre la necesidad de tomar acciones para detener la agresión y restaurar la soberanía de Kuwait. En las semanas siguientes, Estados Unidos, junto con otros aliados de la región y la OTAN, comenzó a desplegar tropas en Arabia Saudita, en lo que se conoció como la Operación Escudo del Desierto, con el objetivo de proteger a Arabia Saudita y prepararse para una posible ofensiva militar contra Irak. Número 2. Resoluciones de la ONU. La invasión de Kuwait por parte de Irak en agosto de 1990 desencadenó una reacción inmediata de la comunidad internacional. Mientras los titulares en todo el mundo reflejaban la conmoción y el rechazo ante el ataque, la ONU actuó con rapidez para abordar la crisis. Solo unas horas después de la ocupación de Kuwait, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de emergencia y emitió la Resolución 660, condenando enérgicamente la invasión y exigiendo que las tropas iraquíes se retiraran del territorio kuwaití de forma inmediata e incondicional. Con esta resolución, la ONU dejó claro su posición frente al acto de agresión, marcando el inicio de una serie de medidas diplomáticas y económicas destinadas a ejercer presión sobre el régimen de Saddam Hussein. El siguiente paso vino con la Resolución 678, aprobada en noviembre de 1990. Esta resolución representó un cambio decisivo, ya que no solo reiteraba la demanda de retirada iraquí, sino que establecía una fecha límite concreta, el 15 de enero de 1991. A través de esta medida, la ONU otorgaba a Irak un plazo de 5 meses para reconsiderar su posición y retirarse pacíficamente de Kuwait. Sin embargo, esta no era una simple solicitud, ya que la resolución también incluía un ultimátum claro.
Si Irak no cumplía con las condiciones, la comunidad internacional estaría autorizada a emplear todos los medios necesarios para restaurar la paz y seguridad en la región. En otras palabras, si Saddam Hussein no retiraba sus tropas, la ONU respaldaría una intervención militar. El plazo del 15 de enero se acercaba rápidamente, pero Saddam Hussein parecía no estar dispuesto a ceder ante las presiones. Las resoluciones de la ONU no lograron persuadirlo, y mientras tanto, en Estados Unidos y otros países aliados se preparaban para una posible intervención. El presidente estadounidense George H.W. Bush y su equipo, junto con los líderes de la coalición, organizaron intensas reuniones diplomáticas para ganar el apoyo de naciones clave. Más de 40 países se sumaron a la coalición, comprometiéndose a brindar apoyo logístico, militar o financiero en caso de que se diera luz verde a la operación militar. La efectividad de las resoluciones de la ONU en este conflicto fue ejemplar. A lo largo de la historia, el papel de la ONU ha sido principalmente diplomático, promoviendo negociaciones y el diálogo pacífico. Sin embargo, la gravedad de la situación en Kuwait hizo que la ONU asumiera un papel más activo y autoritario, respaldando el uso de la fuerza como último recurso. Este enfoque determinante generó un fuerte mensaje. La comunidad internacional no toleraría actos de invasión o agresión sin respuesta, especialmente cuando la soberanía de un país pequeño estaba en juego. Número 3. Operación Escudo del Desierto. Con la invasión de Kuwait, el temor se extendió rápidamente entre las naciones vecinas de Irak. Una de las mayores preocupaciones era que Saddam Hussein no se detuviera en Kuwait y que Arabia Saudita, un país con vastos recursos petroleros y una ubicación estratégica en el Golfo Pérsico, se convirtiera en su próximo objetivo. Ante esta amenaza potencial, Estados Unidos decidió actuar para proteger a Arabia Saudita y enviar un mensaje claro a Irak sobre las intenciones de la coalición de defender la estabilidad regional. Así nació la Operación Escudo del Desierto, una iniciativa destinada a reforzar las defensas en Arabia Saudita y prevenir cualquier intento de expansión iraquí. El despliegue comenzó en agosto de 1990, apenas días después de la invasión de Kuwait. Las tropas estadounidenses llegaron a suelo saudí en una de las movilizaciones militares más grandes y rápidas de la historia reciente. En cuestión de semanas, decenas de miles de soldados, aviones de combate, tanques y sistemas de defensa fueron desplegados a lo largo de la frontera entre Arabia Saudita y Kuwait. La misión inicial de Escudo del Desierto era defensiva. Las tropas se posicionaron en puntos estratégicos para actuar como una barrera y disuadir cualquier incursión de las fuerzas iraquíes. Para el liderazgo militar de Estados Unidos, liderado por el general Norman Schwarzkopf, este despliegue era clave. No solo se trataba de proteger a un aliado, sino de establecer una base de operaciones desde la cual, si fuera necesario, pudieran lanzar una ofensiva para liberar Kuwait. A medida que se reforzaban las defensas, el general Schwarzkopf y su equipo comenzaron a diseñar planes detallados para una posible invasión de Irak. El ambiente en Arabia Saudita se transformó. Las bases militares crecían rápidamente, los aviones de combate surcaban el cielo, y las fuerzas aliadas comenzaban a entrenarse y coordinarse en preparación para un conflicto que, cada día, parecía más inevitable. Durante esos meses, la Operación Escudo del Desierto también demostró el poder de la coalición internacional. Más de 40 países, incluyendo naciones de Europa, Asia y América Latina, enviaron tropas o brindaron apoyo logístico y financiero a la misión. Este esfuerzo conjunto envió un mensaje a Saddam Hussein sobre la determinación de la comunidad global para frenar sus ambiciones expansionistas. Las tropas estadounidenses se unieron a fuerzas de otros países, creando una coalición que, aunque diversa en su composición, compartía un objetivo común: proteger Arabia Saudita y prepararse para la posibilidad de recuperar Kuwait. Mientras tanto, en Estados Unidos y otras naciones aliadas, el despliegue masivo fue seguido de cerca por los medios de comunicación. Las imágenes de soldados listos para el combate, tanques avanzando por el desierto y aviones alineados en bases militares capturaron la atención mundial. La Operación Escudo del Desierto no solo tenía un propósito militar, sino también un peso simbólico. Representaba la determinación de no permitir que un país como Irak pudiera alterar el equilibrio de poder en el Golfo Pérsico sin enfrentar consecuencias. Número 4. Inicio de la Operación Tormenta del Desierto.
El 17 de enero de 1991, después de meses de preparativos y tensiones crecientes, la coalición liderada por Estados Unidos dio inicio a la Operación Tormenta del Desierto, una de las campañas aéreas más imponentes de la historia moderna. A la medianoche, el cielo sobre Irak y Kuwait se iluminó con el fuego de misiles y bombas, marcando el comienzo de una ofensiva aérea que pretendía desmantelar la infraestructura militar iraquí y debilitar su capacidad de combate antes de cualquier avance terrestre. Esta campaña no solo era un despliegue de poder militar, sino también una demostración de la avanzada tecnología de combate que había desarrollado Estados Unidos, permitiendo ataques de precisión sin precedentes. Desde los primeros minutos, la coalición mostró su dominio en el espacio aéreo. Más de 40 naciones participaron en esta misión, aportando sus propios recursos y expertise militar para crear un esfuerzo conjunto. Estados Unidos lideraba el camino, lanzando oleadas de ataques coordinados que incluían bombarderos B-52, cazas F-15 y F-16, y los innovadores aviones furtivos F-117 Nighthawk, que tenían la capacidad de evadir los radares enemigos. Los primeros objetivos fueron las defensas aéreas iraquíes, bases de lanzamiento de misiles y centros de mando, con el fin de neutralizar cualquier posibilidad de resistencia en el aire. La estrategia detrás de la Operación Tormenta del Desierto estaba cuidadosamente planificada. Durante meses, los líderes de la coalición, encabezados por el general Norman Schwarzkopf, habían preparado un plan en el que se priorizaban ataques quirúrgicos y altamente precisos. El objetivo era impactar directamente en los sistemas de comunicación y las líneas de suministro del ejército iraquí, aislando sus tropas y dificultando cualquier tipo de coordinación efectiva. La idea era desactivar a Irak, logrando una destrucción controlada que minimizara daños innecesarios en la infraestructura civil y redujera el número de víctimas inocentes. La tecnología utilizada en esta operación revolucionó el concepto de la guerra moderna. Los misiles Tomahawk, por ejemplo, fueron lanzados desde barcos y submarinos de la coalición en el Golfo Pérsico, recorriendo distancias de hasta 2.400 kilómetros para impactar con precisión en sus objetivos. Estos misiles de crucero, equipados con sistemas de guía avanzados, podían evadir obstáculos y cambiar de rumbo en pleno vuelo, adaptándose a la geografía para alcanzar su blanco con una precisión de metros. Esta capacidad tecnológica impresionó al mundo y demostró que la era de la guerra inteligente había comenzado. Los bombardeos continuaron sin tregua durante semanas, debilitando progresivamente las capacidades militares de Irak. La coalición llevó a cabo más de 100.000 misiones aéreas, destruyendo arsenales, depósitos de combustible, vehículos blindados y bases de comunicaciones. Cada día que pasaba, el poderío del ejército iraquí se reducía, y los soldados de Saddam Hussein comenzaron a percibir la magnitud del poder aéreo de la coalición. Sin embargo, a pesar de la intensa presión, Saddam se negó a ceder y retirar sus tropas de Kuwait, mostrando una determinación que sorprendió a la comunidad internacional. Número 5. Uso de tecnología avanzada. La Operación Tormenta del Desierto no solo fue una de las campañas militares más intensas del siglo XX, sino también una vitrina de los avances tecnológicos que redefinieron el concepto de guerra moderna. Durante este conflicto, Estados Unidos desplegó un arsenal de tecnologías que habían sido desarrolladas en la última fase de la Guerra Fría, con el objetivo de garantizar la superioridad en el campo de batalla. Entre estas innovaciones, el uso de sistemas GPS, radares avanzados, bombas guiadas por láser y aviones stealth como el F-117 Nighthawk, captaron la atención mundial y mostraron el poder de una nueva generación de armamento. Uno de los elementos más impactantes fue el Sistema de Posicionamiento Global, o GPS, que permitió a las tropas de la coalición navegar con precisión en el vasto desierto del Medio Oriente. Antes de la Guerra del Golfo, esta tecnología era exclusiva de operaciones limitadas, pero en Tormenta del Desierto se utilizó a gran escala, proporcionando a los soldados, pilotos y operadores de artillería una ventaja estratégica invaluable. Los dispositivos GPS permitieron a las fuerzas de la coalición localizar objetivos y coordinar ataques con una exactitud nunca antes vista, especialmente en un entorno árido y difícil de navegar como el desierto kuwaití. Además del GPS, la coalición empleó radares de apertura sintética,
tecnología que permitía a los aviones detectar y rastrear movimientos de tropas y vehículos en cualquier condición meteorológica y sin importar la hora del día. Estos radares, instalados en aviones de vigilancia como el E-3 Sentry AWACS, eran capaces de rastrear cientos de objetivos simultáneamente, lo cual permitió a los comandantes de la coalición obtener una visión detallada del campo de batalla en tiempo real. Gracias a esta tecnología, los movimientos del ejército iraquí eran vigilados constantemente, frustrando sus intentos de reposicionarse o lanzar ataques sorpresa. El uso de bombas guiadas por láser fue otra innovación que cambió la dinámica de la guerra. A diferencia de las bombas convencionales, las municiones guiadas por láser permitían a los pilotos alcanzar objetivos específicos con una precisión milimétrica, incluso desde altitudes elevadas. Esta precisión no solo aumentó la efectividad de los ataques, sino que también redujo el riesgo de bajas civiles, ya que se minimizaban los daños colaterales. Una de las bombas más utilizadas fue la GBU-12, una bomba de 500 libras que, gracias a su sistema de guía láser, podía impactar en un objetivo tan pequeño como una ventana o un vehículo en movimiento. Sin embargo, la estrella de la tecnología militar en este conflicto fue el avión F-117 Nighthawk, el primer avión furtivo del mundo. Gracias a su diseño angular y materiales especiales, el F-117 podía evadir los radares enemigos y atacar sin ser detectado. Este avión fue esencial en las primeras etapas de la operación, cuando era necesario destruir las defensas aéreas iraquíes para garantizar la superioridad aérea de la coalición. Su capacidad para realizar ataques precisos y sigilosos lo convirtió en una pieza fundamental de la estrategia, y su éxito en el conflicto confirmó el valor de la tecnología stealth en la guerra moderna. Número 6. Estrategia de guerra basada en efectos. Durante la Operación Tormenta del Desierto, la coalición liderada por Estados Unidos implementó una estrategia novedosa conocida como guerra basada en efectos. Esta táctica revolucionaria buscaba neutralizar al enemigo con ataques de precisión que no solo afectaran sus capacidades militares, sino que también disuadieran su voluntad de combate sin destruir innecesariamente su infraestructura civil. A diferencia de las guerras tradicionales, en las que el objetivo era la destrucción masiva del adversario, esta estrategia permitía un enfoque más selectivo y controlado, generando efectos psicológicos y estratégicos que debilitaban la moral y el poder operativo de las fuerzas iraquíes. La guerra basada en efectos fue desarrollada por expertos en estrategia militar y respaldada por la tecnología avanzada que caracterizó la Operación Tormenta del Desierto. Los líderes de la coalición, bajo el mando del general Norman Schwarzkopf, planearon cuidadosamente cada ataque, con el fin de evitar daños colaterales y minimizar las bajas civiles. En lugar de arrasar áreas completas, los bombardeos se enfocaban en objetivos específicos como las instalaciones de mando y control, las líneas de suministro y las defensas aéreas. La intención era clara: desestabilizar al enemigo sin causar destrucción indiscriminada, logrando un efecto disuasorio que, idealmente, llevaría a las tropas iraquíes a rendirse. Uno de los primeros pasos de esta estrategia fue debilitar las redes de comunicación de Irak, que jugaban un rol clave en la coordinación de sus fuerzas. Al desactivar los centros de mando y control, la coalición dejó a las tropas iraquíes sin una dirección clara, limitando su capacidad para organizar respuestas efectivas. Sin una estructura de mando sólida, las fuerzas iraquíes quedaron vulnerables y desorientadas, lo que facilitó las siguientes fases de la operación. Además, la coalición utilizó tácticas de desinformación y ataques sorpresa, generando una atmósfera de incertidumbre que erosionó la moral del enemigo. Otro pilar fundamental de la guerra basada en efectos fue la destrucción selectiva de la artillería y los arsenales de armas químicas iraquíes. Saddam Hussein había amenazado con utilizar armas químicas en caso de un ataque de la coalición, y este riesgo fue evaluado con cautela. Por ello, la coalición priorizó la eliminación de las piezas de artillería y otros sistemas de lanzamiento que podrían emplearse para ataques con armas no convencionales. Este movimiento preventivo no solo redujo el peligro de un ataque químico, sino que también debilitó la capacidad ofensiva de Irak en el campo de batalla, limitando su respuesta a las ofensivas de la coalición. Número 7. Trueno instantáneo. Uno de los aspectos más innovadores y estratégicos de la Operación Tormenta del Desierto fue la implementación de un plan de ataque conocido como trueno instantáneo.
Este plan, concebido por el coronel John A. Warden III, tenía como objetivo desmantelar la capacidad de mando y control de las fuerzas iraquíes desde el inicio de la campaña. La idea era simple pero revolucionaria. Si la coalición lograba golpear los puntos neurálgicos del ejército iraquí con rapidez y precisión, podría desestabilizar completamente sus operaciones y hacer que la rendición se convirtiera en la única opción viable. Trueno Instantáneo se basaba en una secuencia de ataques coordinados y estratégicos que, en teoría, podían reducir la capacidad de resistencia de Irak de manera drástica. La estrategia detrás de Trueno Instantáneo era atacar lo que Warden denominaba centros de gravedad. Estos puntos clave incluían la infraestructura de comunicaciones, los centros de mando, las instalaciones logísticas y, en última instancia, la moral del ejército y del liderazgo iraquí. Al golpear estos elementos críticos, el plan buscaba crear un efecto de shock en las fuerzas de Saddam Hussein, dejándolas aisladas y sin dirección. En lugar de enfrentarse a las tropas enemigas en combates prolongados y costosos, Trueno Instantáneo proponía paralizar al enemigo a través de ataques rápidos y decisivos. Esta táctica requería una combinación de tecnología avanzada y planificación meticulosa, ya que cada blanco debía ser seleccionado y atacado con precisión. El coronel Warden y su equipo en el Pentágono idearon una estructura en 4 fases para ejecutar Trueno Instantáneo. La primera fase consistía en atacar los centros de mando y control, neutralizando la capacidad de Saddam para dirigir a sus fuerzas y tomar decisiones informadas. Sin una cadena de mando operativa, las tropas iraquíes se verían desorganizadas y sin dirección, lo que reduciría su efectividad en combate. Esta primera fase fue clave, ya que estableció las bases para el éxito de las fases siguientes. En cuestión de días, la coalición logró desactivar las principales redes de comunicación y comando de Irak, minando la cohesión de sus operaciones militares. La segunda fase se centró en neutralizar las defensas aéreas de Irak, garantizando la superioridad aérea de la coalición. Con ataques quirúrgicos a bases aéreas, sistemas de radar y baterías antiaéreas, la coalición logró abrir un espacio seguro para sus aviones y misiles. Esta fase resultó fundamental para el éxito de la campaña, ya que permitió que los bombarderos y cazas aliados operaran sin riesgo en el espacio aéreo iraquí. La eliminación de las defensas aéreas fue un duro golpe para las fuerzas iraquíes, que quedaron vulnerables a los ataques aéreos en todas sus posiciones. Número 8. Destrucción de artillería y sistemas de defensa aérea. A medida que la Operación Tormenta del Desierto avanzaba, una de las prioridades de la coalición liderada por Estados Unidos era eliminar la artillería y los sistemas de defensa aérea de Irak. Este objetivo no solo era vital para proteger a las fuerzas aliadas en tierra, sino también para reducir la posibilidad de que Saddam Hussein utilizara armas no convencionales, como las químicas, contra las tropas de la coalición o las ciudades vecinas. Los informes de inteligencia indicaban que Irak poseía un arsenal considerable de armas químicas y que su artillería estaba preparada para lanzarlas en caso de ataque, lo que representaba un riesgo significativo para la seguridad de la región. Desde los primeros días de la campaña, los ataques de la coalición se concentraron en neutralizar las piezas de artillería iraquíes, especialmente aquellas que se encontraban cerca de la frontera con Arabia Saudita y en posiciones estratégicas alrededor de Kuwait. Los bombarderos de la coalición llevaron a cabo incursiones cuidadosamente planificadas, empleando bombas guiadas por láser y misiles de alta precisión, que permitían atacar con exactitud cada pieza de artillería, minimizando así los daños colaterales. Este enfoque de precisión se alineaba con la estrategia de guerra basada en efectos, diseñada para desmantelar las capacidades del enemigo sin causar una destrucción indiscriminada. El otro gran objetivo de la coalición era desactivar los sistemas de defensa aérea de Irak, que incluían radares y baterías antiaéreas diseminadas por todo el país. Para asegurar la superioridad aérea de las fuerzas aliadas, era fundamental eliminar estos sistemas, que podrían interceptar aviones de la coalición y dificultar las misiones de bombardeo. La Fuerza Aérea de Estados Unidos y sus aliados realizaron ataques sistemáticos contra las defensas aéreas iraquíes, utilizando tecnología de radar y bombas de precisión que garantizaban el éxito de cada incursión. Aviones como el F-1117 Nighthawk, que evadían los sistemas de detección, fueron esenciales para neutralizar las bases de radar y garantizar un cielo despejado para la coalición. La destrucción de la artillería y las defensas aéreas no solo tenía un impacto táctico en el campo de batalla,
sino también un efecto psicológico en las tropas iraquíes. Al ver que sus principales armas de defensa eran desmanteladas con rapidez y precisión, muchos soldados comenzaron a perder la confianza en la capacidad de Irak para resistir el poderío de la coalición. La eficacia de los ataques aéreos de la coalición generó un sentimiento de vulnerabilidad en las fuerzas iraquíes, que se encontraban cada vez más expuestas y sin una estrategia de respuesta clara. La desmoralización de las tropas se convirtió en un factor decisivo en la campaña, debilitando su disposición a combatir. Número 9. Campaña de bombardeo masivo. La Operación Tormenta del Desierto es recordada, entre muchas razones, por la campaña de bombardeo masivo que desató la coalición liderada por Estados Unidos contra Irak y Kuwait. Desde el 17 de enero de 1991, los cielos de la región se llenaron con el rugido de aviones de combate, bombarderos estratégicos y misiles de largo alcance, en una operación de ataque aéreo que duraría semanas y marcaría un punto crucial en la historia de la guerra moderna. Esta campaña aérea, que incluyó alrededor de 40.000 misiones de ataque, fue diseñada para desmantelar sistemáticamente la infraestructura militar de Irak, debilitando su capacidad de resistencia y preparando el terreno para una posible ofensiva terrestre. El despliegue de esta ofensiva aérea fue una demostración de fuerza y coordinación sin precedentes. Los bombarderos B-52 lanzaban cargas de municiones sobre objetivos estratégicos, mientras los cazas F-15 y F-16 se ocupaban de misiones de precisión, eliminando instalaciones clave como centros de comando, puentes y carreteras, y dejando al ejército iraquí sin comunicación y sin logística. La tecnología avanzada permitió a la coalición ejecutar ataques con un nivel de precisión que antes era impensable, gracias al uso de bombas guiadas por láser y sistemas de navegación GPS que facilitaban la orientación exacta sobre los objetivos. La superioridad aérea fue indiscutible y cada día de bombardeos debilitaba más las defensas iraquíes. Uno de los aspectos más impactantes de esta campaña fue la enorme cantidad de municiones lanzadas. En promedio, Estados Unidos y sus aliados soltaron aproximadamente 85 toneladas de bombas diarias sobre Irak y Kuwait, un nivel de intensidad comparable solo con los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Se utilizaron tanto bombas guiadas como no guiadas, en un esfuerzo por maximizar el impacto de cada misión. Las bombas no guiadas se emplearon para atacar áreas amplias y depósitos de suministros, mientras que las bombas de precisión fueron reservadas para blancos específicos que requerían exactitud, como los centros de mando y las defensas antiaéreas. Además de los bombarderos y cazas, la coalición empleó misiles de crucero Tomahawk, lanzados desde barcos y submarinos en el Golfo Pérsico. Estos misiles podían recorrer distancias de hasta 2.000 kilómetros y golpear sus objetivos con una precisión de metros. Los Tomahawks fueron esenciales en la campaña de bombardeo, ya que permitieron atacar blancos en el interior de Irak sin poner en riesgo a los pilotos. Estos misiles tenían la capacidad de evadir obstáculos y seguir rutas preprogramadas, adaptándose a la geografía del terreno para alcanzar sus blancos con máxima eficacia. Número 10. Uso de misiles de precisión y bombas penetradoras. Dentro de la Operación Tormenta del Desierto, uno de los elementos tácticos más revolucionarios fue el empleo de misiles de precisión y bombas penetradoras, herramientas que elevaron la precisión y el impacto de los ataques aéreos de la coalición. Desde el inicio de la campaña, estas armas fueron utilizadas para atacar objetivos estratégicos, incluyendo búnkeres fortificados, depósitos de armas, instalaciones de comando y otros puntos de gran valor militar en Irak y Kuwait. Su efectividad no solo cambió el curso del conflicto, sino que también redefinió el estándar de la guerra aérea moderna. Entre los misiles de precisión más destacados se encontraba el AGM-65 Maverick, un proyectil antiblindaje desarrollado para penetrar vehículos blindados y estructuras fortificadas. Este misil, equipado con un sistema de guía avanzada, podía rastrear y golpear objetivos específicos con un margen de error mínimo. El Maverick se convirtió en una pieza clave en las misiones de la coalición, ya que permitía neutralizar vehículos y posiciones de artillería de alto valor sin exponer a los pilotos a largos enfrentamientos. Además, el AGM-65 Maverick tenía la capacidad de destruir objetivos en movimiento, como tanques y transportes blindados, lo que representaba una ventaja significativa contra las tropas iraquíes.
Otro componente crucial en la ofensiva fueron las bombas penetradoras Mark 84, diseñadas para impactar búnkeres y estructuras fortificadas. Estas bombas de 2.000 libras, conocidas también como rompebúnkeres, tenían un revestimiento especial que les permitía penetrar varios metros en el suelo o atravesar muros gruesos antes de detonar, maximizando el daño en el interior del objetivo. Su capacidad para destruir instalaciones bajo tierra fue fundamental para desmantelar los refugios subterráneos y las instalaciones de almacenamiento de armas de Irak. Con el Mark 84, la coalición pudo eliminar objetivos estratégicos con precisión, reduciendo la necesidad de realizar ataques masivos que generaran daños colaterales. Además de los Maverick y los Mark 84, la coalición también empleó una variedad de municiones guiadas por láser, especialmente diseñadas para alcanzar blancos específicos. Las bombas GBU-10 y GBU-12 fueron utilizadas en misiones de alta precisión, impactando centros de comunicación, puentes y otras infraestructuras críticas que sostenían el sistema logístico y operativo del ejército iraquí. Estas bombas, guiadas por láser desde los aviones, permitían a los pilotos ajustar la trayectoria de cada bomba en pleno vuelo, logrando que alcanzaran su objetivo con una precisión sorprendente. La capacidad de control en tiempo real facilitó la neutralización de puntos clave sin causar destrucción masiva.